sustentable para el futuro. Vamos a ver, como tema introductorio. Importante saber, sí, porque hay que saber el contexto de lo que se refiere a cómo está llegando el potencial energético solar, pues, a nivel mundial, ¿no? Y también en nuestra región. Entonces, el contenido, tenemos acá, vamos a hablar del recurso solar en el contexto mundial. A eso se le llama estrategia. Como siempre, y creo que ya algunos que han estado en mis ponencias, siempre ver un poco, pues, algunos antecedentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá realmente es el satélite, ¿no? El satélite Vanguard 1, ¿cierto? Un satélite que justamente dentro de esa década, pues, de la conquista espacial, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, pues los rusos enviaron sus famosos Sputnik, ¿no? De tal manera que ellos querían, bueno, entre los dos países querían, pues, quién conquista el espacio primero, ¿no? Y uno de esos, digamos, acontecimientos fue que Rusia envió primero sus satélites. Rusia envió primero sus satélites, los Sputnik 1 y 2. Pero estos satélites, lo que pasó, pues, es que estos satélites no pudieron tener ese rendimiento de permanecer en el espacio por mucho tiempo. Y solamente duró unos meses, menos de un año. Y este satélite que se llama el Vanguard 1, pues tuvo la capacidad, ¿no? Un año después de que se lanzó los Sputnik, de que vaya al espacio y, bueno, comience a hacer su órbita de manera, pues, permanente hasta el día de hoy y por muchos años más. ¿Y cuál fue lo interesante de este satélite Vanguard 1? Pues que por primera vez se incorporaban lo que se llama las celdas solares fotovoltaicas, ¿no? Celdas solares que ustedes pueden apreciarlo en esta parte de acá, ¿no? Que eran pequeñitas, pero que a su vez tenían un rol importante, porque ellos vieron la manera de que puedan rendir, ¿no? Los satélites para las comunicaciones, para, no sé, para la cuestión de refrigeración, vuelo, era teniendo un sistema de carga eléctrica constante. Y esta carga eléctrica, pues, lo generaba justamente estas celdas fotovoltaicas, ¿no? De tal manera que la celda fotovoltaica que ustedes ven acá, en los satélites Vanguard 1, lo que hacía es, pues, alimentar, ¿no? Los sistemas que funcionaban con parte eléctrica, ¿cierto? Ya que estaban prácticamente con la carga del sol directa. Y también, ¿no? En algunos casos, para la refrigeración. En el caso después, ya cuando ya se vieron que esto era factible, en la cuestión ya de cohetería, utilizaron justamente también los paneles solares para sistemas de refrigeración, ¿no? Para, claro, la parte eléctrica para el sistema de refrigeración. Entonces, a partir de ahí, la era espacial, pues, comenzó a utilizar este tipo de, digamos, de tecnología, ¿no? La tecnología solar. Entonces, ¿sabías que las primeras celdas fotovoltaicas comerciales se utilizaron en los primeros satélites y naves espaciales? ¿No? Entonces, a partir de ahí, pues ya, ¿no? Se vio que es factible y, de hecho, que con un rendimiento mínimo, no como ahora, que tienen rendimientos muy buenos en captación, pero de todas maneras, pues, se trabajó ello, ¿no? No sé si el James Webb, creo que también el James Webb utiliza una tecnología de celdas solares fotovoltaicas, ¿no? Pero con mayor rendimiento, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante específicamente en dónde conviene poner un panel fotovoltaico, ¿no? La temperatura, la irradiación son factores muy importantes que hacen que el panel, pues, pueda captar o pueda tener un mejor rendimiento. Muy bien. Por otro lado, tenemos que la tecnología avanza y, bueno, se habla de módulos solares bifaciales, ¿no? En los cuales, pues, a partir de mejorar justamente el proceso de captación, porque la captación
desde de cambiar, ¿no?, el efecto fotoeléctrico de la irradiación a corriente eléctrica, Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? entre el 20 al 30%, ¿no? O sea, de lo que se capta del sol, el 30% se genera en electricidad, ¿no? Ahora, porque antes, si tú ves manuales anteriores, te decían monocristalino 18%, policristalino, monocristalino del 14 al 18% de eficiencia de captación. El monocristalino de 18 a 20 o de 20 a 22%. No, ahora ya hablamos de paneles que te pueden tener un rendimiento óptimo, ¿no? Entre 20 a 30%. Entonces, ante esto, también hay esa tecnología, ¿no? Los módulos solares bifaciales, como dicen, que producen electricidad desde ambas caras, aprovechando así la luz reflejada desde otras superficies, ¿no? ¿Y para qué? Para aprovechar mejor la captación, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere. Sabemos que, y vamos a ver más adelante, que lo que emite el sol, ¿cierto? La irradiación que emite el sol puede ser directa hacia el panel, como lo ven acá, ¿no? Que eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Lo que capta el panel, un panel normal, comercial, que ustedes que pueden ver en Tinco María, en algún lugar, son paneles que lo captan de la parte posterior, perdón, no, la parte de enfrente, ¿no? La parte frontal, ¿cierto? La parte frontal lo capta con la luz directa. Pero también sabemos que esa irradiación puede venir de manera difusa, ¿no? Por la cuestión de nubes, el clima, o puede también venir de la manera reflejada, ¿cierto? ¿No? O refractada, ¿no? Choca al piso y esto prácticamente, bueno, refracta hacia la parte posterior. Entonces, por ahí, seguramente, algunos ingenieros, unos expertos, no, bueno, no sé si expertos, pero seguramente alguien con idea, dijo, bueno, si la irradiación puede ser, o la luz que genera el sol puede ser no solamente directa, sino difusa y refractada, ¿por qué no aprovechar esa refracción por la parte posterior? Y es ahí donde hay las celdas o los módulos solares bifaciales, ¿no? De tal manera que se pueda captar esa irradiación en la parte posterior, como ustedes lo ven ahí. Entonces, los módulos solares bifaciales producen electricidad desde ambas caras, aprovechando la luz reflejada desde otras superficies como el suelo o otros módulos cercanos. De hecho, que hay que tener en cuenta que no puede haber el sombreado, ¿no? O sea, esta es una figura demostrativa nada más, ¿no? Pero en la realidad tiene que tener también sus distancias para que no haya el efecto de sombreado, que ya lo vamos a ver más adelante también como tema. Bien, entonces la pregunta sería, ¿no? Profesor, usted habló de irradiación, pero también se ha oído, o ustedes habrán oído el concepto de radiación solar e irradiancia solar, ¿cierto? Entonces son tres conceptos distintos. ¿Cuál es la diferencia entre radiación solar, irradiancia solar e irradiación solar? Vamos a ver. ¿Y cuál es el que se utiliza normalmente para hacer los cálculos? Bien, mientras ustedes van analizando este concepto, ¿ya? Porque hay que tener bien claro la diferencia, ¿no? ¿Qué es radiación, qué es irradiancia y qué es irradiación? Entonces, hablemos un poco de lo que es la energía solar fotovoltaica. En sí, a ver si puedo utilizar mi puntero. Está. En sí, cuando hablamos nosotros de un curso o un tema de energía solar, nosotros tenemos que tener en claro que la energía solar puede ser captada al menos principalmente de dos formas. Uno, que se llama energía solar fotovoltaica, ¿ya? Y el otro que es energía solar térmica, ¿cierto? Entonces, son dos temas, dos ramas o dos subcategorías bien establecidas, ¿no? La primera trabaja justamente con el tema de
celdas fotovoltaicas, como ustedes lo ven ahí, ¿cierto? La luz solar llega a la celda fotovoltaica mediante un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico. Lo que hace es justamente generar corriente, ¿cierto? Bueno, y llegar a la carga, ¿no? Corriente eléctrica para que se pueda utilizar en cargas como la iluminación, etcétera, etcétera. Y en cambio, la energía solar térmica utiliza la luz del sol, pero con efectos de calentamiento, ¿no? O sea, utiliza la radiación, utiliza la luz del sol, pero ¿para qué? Para, de alguna manera, generar un efecto térmico, ¿no? Hacer que, por ejemplo, el agua fría llegue o termine como agua caliente a cierta temperatura y se pueda usar. Los famosos llamados colectores, ¿no? Colectores solares. Entonces, de esas dos formas se puede utilizar o se trabaja la energía solar. Ambos son ramas bastante amplias, ¿ah? No se vayan a equivocar que porque nosotros estamos en este curso que se llama energía solar fotovoltaica es mucho más amplio que la térmica. Mentira. La energía solar térmica es bastante amplia. Yo he escuché unas capacitaciones y vaya que sí, ¿ah? Es bastante amplia y también en cierta manera compleja. De repente, cada vez más adelante podamos hacer algún mini curso o algo así de este tema, ¿ah? Que también estoy empapando. Ya, pero Ahora sí viene lo chido. a esto quería llegar. Nosotros estamos acá. Nosotros vamos a hablar dentro del área de energía solar, vamos a hablar de lo que es energía solar fotovoltaica, ¿no? Por eso el curso se llama Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. Muy bien. Bien, entonces les había hecho una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre radiación solar, irradiancia solar e irradiación solar? Entonces, para ello, nosotros tenemos que aprender un poco el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo llega la energía del Sol? Bueno, la energía solar se produce por las reacciones nucleares, tanto de fusión, que tienen lugar en el interior del Sol a gran profundidad, ¿no? Sabemos que el Sol, como estrella, tiene un potencial energético, podríamos decir, hasta infinito, ¿no? Y donde sus átomos de hidrógeno se combinan entre sí para formar, pues, átomos de helio, ¿no? Y estos liberan energía, ¿no? Yo soy un poco fanático de esto no fanático, sino exagero, sino soy bastante curiosidad por lo que es los acontecimientos del Sol, ¿no? Ustedes han visto en mi WhatsApp que publico, ¿no? De las llamaradas solares, del efecto que va a generar, ¿no? Y es porque el Sol, pues, tiene, como digo, un gran potencial. Y bueno, según la ciencia, porque hay cosas que creo que todavía no descubren, se dice que el Sol tiene átomos de hidrógeno y átomos de helio, ¿no? Y eso hace que se libere energía, pero pienso que debe tener mucho más que eso, ¿no? Por eso decimos que es una energía infinita, ¿no? O sea, una llamarada del Sol es prácticamente, pues, a ver, ¿cómo decirlo? Pues, si tú lo ves, esta llamarada, este es el planeta Tierra, ¿sí, no? Este es el planeta Tierra y esta es la llamarada. Imagínate cuánta energía libera, ¿no? Y por eso que cuando esa energía que libera, pues llega a la Tierra, ¿no? Llega a la Tierra. Bien, entonces cuando se libera esa energía, ¿no? De las llamaradas solares, entonces esta energía va desde el interior hasta la superficie solar y desde allí se irradia a todas direcciones, ¿no? De hecho, que esta es una figura demostrativa. El Sol, con respecto a la Tierra, no es de este tamaño, más o menos es de este tamaño, inclusive exagero, debe ser un poquito menor. Ya, imagínense, pues, ¿no? Una llamarada que genera energía, liberación de energía, llega hasta nuestro planeta, ¿no? Entonces, y desde ahí se irradia en todas direcciones. De hecho, que el Sol bota su energía, libera energía y se va por todas direcciones, ¿cierto? Por cualquier dirección. Norte, sur, este, oeste, bueno, ahí sí no hay algo establecido en direcciones, pero podemos decirlo así. Y esta energía que se irradia, ¿no? Porque es energía que se irradia, llega a nuestro planeta, ¿no? Ya vamos borrando esto, llega a nuestro planeta a través del espacio en cuantos de energía llamado fotones.
¿no? Y de hecho que nuestro planeta tiene un campo gravitatorio, un campo magnético, el cual pues hace que esa liberación de energía del Sol pues no llegue directamente, sino que hay un escudo que protege, ¿no? Entonces, en ese tope del escudo, que se llama tope de la atmósfera, ¿no? Por eso hay una capa que se llama atmósfera. En ese tope del escudo, la radiación solar llega con una intensidad que se denomina constante solar, ¿cierto? Entonces la constante solar es el tope, ¿no? En el cual esa liberación de energía del Sol, o esa radiación del Sol, pues llega a la atmósfera terrestre, ¿no? Al límite de la atmósfera, ¿cierto? Y en este punto, como vemos acá, es lo que se llama constante solar. Y bueno, las equivalencias o los valores, eso lo van a ver quizás en algunos como 1367 vatios por metro cuadrado, o lo pueden ver con valores aproximados. Eso no importa, la cuestión es que esa es la constante y se aproxima. Como ustedes ven, esa constante tiene unidades vatios por metros cuadrados. ¿Y por qué? Porque, bueno, la atmósfera es un casquete, ¿cierto? Es un casquete de superficie. Como es un casquete de superficie, hablamos de metros cuadrados. Y como la liberación de energía que llega del Sol, ¿cierto? Es una liberación de energía en vatios. Por eso, cuando choca en el límite, ¿no? Que ese es el límite de acá, que es la constante solar, hablamos de esa energía que libera el Sol por todas partes a ver, no sé, del sistema solar, por decirlo así, choca con la superficie en metros cuadrados de la atmósfera, no de la Tierra, ¿no? La Tierra está acá. Hablamos de la atmósfera, ¿no? Esta es la Tierra y hablamos de la atmósfera, ¿no? Es el choque de ese casquete atmosférico con la energía que llega del Sol. En ese punto hablamos de vatios por metro cuadrado, hablamos de esta constante, ¿no? 1367. Una vez que pase esta constante, esa energía llega a la superficie de nuestro planeta, ¿no? Y llega con un valor menor o aproximado a 1000 vatios sobre metro cuadrado. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, pues como tú ves, hay un grosor de atmósfera y este grosor, pues, tú sabes que hay partículas, diversas partículas en el aire y también hay, pues, los reflejos de las nubes, el clima, entonces todo eso ya llega acá, ¿no? A la superficie de la Tierra, ¿no? Con un aproximado de 1000 vatios sobre metros cuadrados. Muy bien, porque nuevamente nuestro planeta pues es una superficie de tierra. Bueno, de tierra, de agua, de mar, como quieras llamar. Y bueno, la potencia pues llega con esta cantidad, ¿no? Entonces, llegando a la atmósfera, la constante solar, 1367 vatios sobre metro cuadrado, llegando a la superficie del planeta con aproximadamente 1000 vatios sobre metro cuadrado. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? Pues tampoco no hay que ser tan curioso, ¿no? Pero ese es un poco el estándar, ¿no? Un valor estándar. Bien, por ejemplo acá, miren, yo tengo esta información, ¿no? Acá, mira, dice irradiancia solar 1366 y radiación directa 959, ¿no? Pero eso seguramente es de la bibliografía que yo he sacado. Y a propósito, yo les di la bibliografía, ¿no? Supongo que ya lo habrán estado leyendo. Si lo han leído, esto lo van a entender pues como mantequilla, esto, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver los tres conceptos que les había dicho, ¿no? Tenemos el concepto de radiación solar, que la radiación solar es la propagación prácticamente de energía del Sol, ¿no? En forma electromagnética emitida, transferida o recibida, ¿cierto? Entonces, la radiación solar lo genera el Sol. Y como dice acá, el término radiación se aplica al cuerpo que irradia. Entonces, ¿quién irradia energía en este caso? El Sol. Por eso a este cuerpo le llamamos, este cuerpo lo que genera la radiación solar, ¿no? Radiación por el Sol, radiación solar, ¿no? Mientras tanto, el cuerpo al cual se expone la radiación, a lo que está expuesto, se le denomina irradiación, porque irradia la energía. Entonces, mientras que el Sol genera la energía, genera radiación,
la Tierra, en la que recibe esa energía, se irradia, ¿cierto? Por eso hablamos de irradiación. Bien, de ahí salen los términos. El Sol genera radiación, libera energía y el planeta Tierra lo recibe, ¿no? Y ese término se genera a partir de la irradiación. Bien, pero ambas unidades en vatios, ¿no? Porque la energía lo trabajamos de esa manera. Bien, ¿qué es irradiancia solar? Bueno, está dentro del término donde llega el planeta, ¿no? La irradiancia solar es la potencia que se recibe de la radiación del Sol incidente en una superficie o incidente sobre una superficie, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, la irradiancia solar fuera de la atmósfera es de 1367 vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Porque es irradiancia solar fuera de la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de que existe la Tierra y esta es la atmósfera, pues en este punto, ¿no? En este punto hablamos que la irradiancia es de 1367 vatios sobre metro cuadrado, que sería lo que se llama la constante solar. En ese instante, ¿ya? Pero, ojo, la irradiancia no es un valor estable, ¿no? O sea, no hay un único valor de irradiancia debido a que la distancia de la Tierra al Sol no es constante. O sea, esa irradiancia está dado solamente como unidades de vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, no es constante porque, primero porque nuestro planeta no es esférico totalmente, ¿cierto? No es esférico. Entonces, los valores van cambiando, ¿cierto? Conforme llega justamente la radiación a la atmósfera. Y por lo tanto, en cada instante, pues justamente va a tener un valor distinto, ¿no? Y ese valor distinto se le llama irradiancia, ¿no? La irradiancia es solamente la potencia sobre el área incidente, en ese instante, ¿no? En ese instante. Y por eso ustedes ven que la irradiancia tiene valores distintos, ¿no? Tiene valores distintos para cada lugar del planeta. Entonces, es la potencia de la radiación incidente sobre una superficie en ese instante. En cambio, la irradiación, ¿no? También llamado insolación solar, ahí sí decimos que es la energía por unidad de superficie a lo largo de un tiempo, ¿no? Acá sí entra el factor tiempo, ¿no? Entonces, es la energía, ¿no? Que llega a una superficie, ¿no? En un tiempo establecido. En otras palabras, también se puede decir que es la integración o suma de irradiancias en un periodo de tiempo determinado, o también podemos decir que es la acumulación de energía promedio en forma de radiación solar que llega a un lugar de la Tierra durante un periodo, ¿no? Y ahí donde viene el tiempo, día, mes o año, ¿cierto? Y ahí están las unidades, ¿no? Entonces ya no hablamos de simplemente la potencia incidente, ¿cierto? Los vatios incidentes sobre metro cuadrado, sino acá entra el factor tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Allá, por un día, por un mes o por un año, ¿no? Y por eso, como hay una acumulación de irradiancias, por decirlo así, ¿no? Porque las irradiancias son vatios sobre metros cuadrados, entonces estos vatios se acumulan. Entonces ya no hablamos de vatios solamente, sino ahí entra el tema de kilovatios, ¿no? Por eso la irradiación, sus unidades son kilovatios sobre metro cuadrado, ¿no? Por hora, ¿cierto? Y todo esto por hora. Por hora, por mes, por año, como gustes. Kilovatios hora por metro cuadrado, ¿no? Kilovatios hora por metro cuadrado. Y estos kilovatios hora por metro cuadrado pueden ser al día, al mes o al año. Muy bien, entonces esos son los tres términos y viene la diferencia, ¿no? La diferencia es que mientras la radiación solar es simplemente la potencia que se emite del Sol, ¿no? Hablando en términos de energía solar fotovoltaica, la irradiación solar es justamente la potencia de esa radiación incidente sobre la superficie, en este caso sobre la superficie de la atmósfera o de la Tierra, pero en ese instante, ¿no? En ese instante. En cambio, la irradiación solar sí es la acumulación o la integración de esas irradiancias, como vemos acá, ¿no? Es la integración o suma de esas irradiancias en un periodo de tiempo determinado.
Y por eso sus unidades son kilovatios hora, metro cuadrado. Y ahí sí tú ves, ¿no? Por día, por año, etcétera, etcétera. Bien, y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que normalmente vemos es que el planeta, si trabajamos con mapas que tienen justamente el potencial energético, estos te lo van a dar en irradiación, ¿no? Ahí está, mira, kilovatios hora se entiende, o kilovatios pico se entiende por metro cuadrado, ¿no? Pero acá te indican, ¿no? Diariamente o anualmente, ¿no? Diariamente esa acumulación de irradiancias, pues, según el lugar en que estás, pues te puede llegar a 2.4, 5.6, 6, etc. Y acá, por ejemplo, vemos acá en nuestra zona, ¿no? La costa de Perú, ¿no? Tiene una irradiación, ahora sí, porque ya lo vamos a ver, ¿no? Tiene una irradiación aproximadamente entre 4.8, 5.2 hasta 5.6. Países más al sur, como en el caso que yo estoy por acá, ¿cierto? Chile, Atacama, Antofagasta, se dan cuenta que tiene una irradiación más fuerte, ¿no? Es más, de acá les voy a mostrar, porque yo he entrado por acá por la universidad, les voy a mostrar que en la entrada está justamente sí, en la entrada de la universidad, justamente creo que el diario lo pone, cuánto de radiación hay en el lugar. Y te dice ahí inclusive que debes ponerte tu gorra si es que la radiación es fuerte, ¿no? La radiación es fuerte, hay que poner tu gorra, ¿no? Hay que protegerte. Porque miren, es fuerte, ¿cierto? Justamente la irradiación bañada es fuerte en esta zona, ¿ya? Y por eso puede ser aprovechado para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Porque justamente lo que se irradia en esa zona, pues, es bastante alto, ¿no? En comparación a otros países como Europa, ¿no? Y a otros países, bueno, como Brasil seguramente, bueno, y otros países más, ¿no? Pero vemos que también hay lugares donde tiene bastante potencial de energía solar en irradiación. ¿Por qué, profesor, irradiación? Porque irradiación es el cálculo que se hace, pues, por eso. Por ejemplo, en irradiación tenemos acá esta zona, tenemos la zona de África, tenemos por acá, tenemos Australia, tenemos esta parte de acá de Sudamérica, tenemos nuestra costa del país, tenemos la parte de Asia, etcétera, etcétera. Profesor, pero si hay bastante irradiación, entonces, ¿por qué no ponen paneles de sistemas fotovoltaicos por toda esa zona? Es porque los sistemas fotovoltaicos no solamente dependen del tema de irradiación, ¿ah? Solamente dependen del tema de irradiación. También entra el tema de temperatura, que es otro tema. También entra el tema de temperatura del lugar, ¿no? Del clima, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, voy a ahorrar acá, es por eso, por ejemplo, que si hablamos de Alemania, ¿no? Alemania tiene un buen trabajo en lo que es energía solar térmica y fotovoltaica, pero si tú ves Alemania, no tiene un buen potencial de energía solar, un buen potencial de irradiación, disculpen que le diga así, un buen potencial de irradiación. Miren, vamos a ver su data. Si vemos Alemania, tenemos ahí que su potencial, como dice acá, ¿no? Potencial, vamos a ver, vamos a mirar por acá. Su salida de potencia fotovoltaica específica no es mucho, ¿ah? Mira, ve. Entre 2 a 3.32 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿no? Se entiende que es irradiación, ¿no? Y si vemos acá, prácticamente mayor a 3.2, 6.5%, entre 3 y 3.2, 24.3, menos a 2.8, 11.4, y mayormente tiene un rango de irradiación entre 2.8 a 3. Ahí está, casi el 57.8% de su territorio tiene una irradiación entre ese rango. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, siendo un país de poco territorio, pues tenga
bueno, se utilice mejor este tipo de tecnología, ¿no? ¿Por qué creen? Estoy hablando. No, ya creo que estoy hablando solo. Ah, no, sí están presentes. Ah, ya. No, no, sí estamos acá, Ya. estamos concentrados, ingeniero. Sí, Ya. Sí, interesante sí, el porque tema. este tema es muy interesante porque a partir de ahí uno dice, bueno, tú dices, ok, este profesor me da un mapa de potencial solar y veo que Alemania, los países de Europa, pues son los que lideran, ¿no? Este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y por qué no lo aprovechamos en nuestro país? ¿Por qué no lo aprovechan en otros? Bueno, lo que pasa es que Alemania, pues, ya bastante tiempo pasó por un cambio, ¿no? Una política de transición energética, en el cual, pues, ese cambio de transición energética, pues, es un cambio que va desde, bueno, el sector político, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Ellos tenían anteriormente el uso de energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Y prácticamente cerraron todas sus plantas nucleares para optar ahora por este tipo de generación. Y por eso está dentro de los, digamos, de los países que está dentro del uso de sistemas como estos de acá, ¿no? Sistemas fotovoltaicos y el uso de sistemas más limpios. Ahora, pero profesor, aún así, eh, ¿no sería de baja eficiencia lo que pasa acá? No, no, no. Porque sí es verdad que no tienen un buen potencial de irradiación, pero saben manejar la cuestión del uso eficiente, ¿no? Como repito, la cuestión del sistema fotovoltaico no depende, depende de la irradiación, pero también depende de la temperatura ambiente y también depende mucho de la tecnología que se utiliza en Alemania. No tendrá un buen potencial de irradiación, pero tiene buena tecnología, ¿no? O sea, su uso de tecnología es mucho mejor que un material chino, que un material asiático. Entonces, por ahí ellos pues hacen que su sistema sea más eficiente, ¿no? Y también el clima también lo puede favorecer. Bien, entonces por eso Alemania, digamos que no tiene un potencial energético bueno, pero sabe hacer, pero ha manejado bien que sea más eficiente, que sea prioridad, ¿no? Que haya más gente técnica, preparada, profesional, para que puedan manejar estos sistemas, ¿no? Entonces, acá en Perú, bueno, disculpen, acá en Perú, solamente unos cuantos, ¿no? Viene una empresa extranjera bueno, ¿quién aprende de los profesionales peruanos? Nadie, ¿no? Todo eso hace que, pues, que este país, pues, y otros más, pues, justamente han hecho este cambio radical, ¿no? Ahí está, tienen sus plantas fotovoltaicas con tecnología de punta, ¿no? No utilizan paneles como los que nos venden acá en el mercado, ¿no? Esos paneles que ya vamos a ver la clasificación, policristalinos, sino utilizan paneles de alta eficiencia, ¿no? Monocristalinos de buena eficiencia. Tienen la desventaja de la irradiación, como ustedes lo ven, pero ellos tienen la ventaja de la tecnología. Entonces ahí contrarresta él, ¿no? Y tienen la ventaja de tener una política, pues, que hace que la prioridad sea el uso de este tipo de energías. ¿Ah? Entonces, no todo es el potencial energético solar, ¿no? Bien, por ejemplo, donde estoy yo, ¿no? Acá tenemos justamente el potencial energético en esta zona es tremendamente buena. Y es por eso que este país ha aprovechado bastante justamente, o se ha aprovechado bastante que pues se construyan centrales solares. Justamente eso es justamente lo que también he venido un poco a conocer, a ver, y es verdad. Acá, por ejemplo, hay un buen potencial energético. Yo ya estoy acá unos días y veo que al inicio de la mañana es casi nublado, porque hace frío, hace bastante frío. Pero conforme avanza el día, es despejado. Y es porque acá lo indica, ¿no? Por medio de radiación solar es muy bueno. Es muy bueno.
por eso las empresas apuestan aquí a que pues se construyan acá pues los centrales solares, sistemas fotovoltaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las centrales solares fotovoltaicas mayores está justamente acá, justamente bueno, donde estoy ahorita yo. Entonces, ¿por qué? Porque vemos acá que la irradiación es muy buena, ¿no? Está entre 5.6, 6, llega hasta 6.4. Y más, creo que hasta 7. Por ahí le voy a tomar una foto del cuadrito que he visto ahí en la entrada de la universidad. Ahora, ¿qué falta acá? Bueno, sí, falta una política fuerte de transición energética, sí, ¿no? Pero también acá la ventaja que hay en el sur es que el factor temperatura se apoya acá, ¿no? No es cuestión de que haya más, si es verdad, hay un potencial solar y bueno, el lugar sea de bastante calor, no. El clima a altas temperaturas no favorece a un sistema fotovoltaico, ¿ah? Ojo, no favorece. Más bien climas con baja temperatura, ¿no? Y con un buen potencial solar de irradiación, favorece tremendamente al sistema fotovoltaico. Tremendamente. Así que por eso que esta zona de acá, ¿no? Tiene un potencial pues muy grande, ¿no? Si tenemos acá la data, mira, potencial de salida entre 2.41 a 6.53 de irradiación. Con respecto a la superficie de área, perdón, tenemos que mayor a 6 kilovatios hora por metro cuadrado, prácticamente el 28.3% del área, del territorio, pues tiene este potencial. Y menor a 4.44, un 26%. O sea, prácticamente decimos que el 75% de todo el territorio tiene un potencial mayor a 4.4, ¿no? Que es lo que no tiene Alemania. Alemania tiene ¿cuánto? 3.6, ¿no? ¿Ah? Entonces, por eso la apuesta de invertir, de trabajar con este tipo de energía por esta zona es buenaza, ¿cierto? Pero ¿qué falta? Falta inversión, falta una política de transición energética y falta también poner buena tecnología, ¿no? Entonces, a eso vamos. ¿Cómo está Tingo nuestro es imposible, país? ¿no, maestro? ¿Perdón? En Tingo es imposible, tiene bastante calor, Espérate, mucha espérate, temperatura. espérate, espérate, vamos acá, vamos con Perú. ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene una franja bien interesante de potencial de energía solar, ¿cierto? Que mayormente se está acentuando en el sur, ¿no? En el sur se acentúa. Vemos acá aproximadamente, vemos entre 4 a inclusive a 6 podemos ver, ¿no? En la parte sur. Y es por eso, pues, que en la parte sur han puesto prácticamente todas las centrales fotovoltaicas que conocemos, ¿no? Las 7 centrales, y bueno, por ahí creo que va a haber 3 más. Las 7 centrales fotovoltaicas que hay en nuestro país. Todos los han puesto en la parte del sur. ¿Por qué no lo han puesto en la parte del norte? Porque ahí también hay buen potencial, profesor. ¿Por qué no lo han puesto en la parte del norte? ¿Por qué no lo han hecho en toda la franja de la costa? Ahí viene el factor temperatura, lo que les decía, ¿no? Que la temperatura del ambiente, ¿no? Favorece y desfavorece la eficiencia del sistema. Altas temperaturas, como Piura, que llega a 35 grados, pues esa temperatura desfavorece las características eléctricas del sistema fotovoltaico. En cambio, más al sur, pues las temperaturas del ambiente son mucho menores, ¿no? Y mayor si es un poco más al nivel del mar, 1000 metros, 1500 metros. Favorece la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. Por eso que las centrales fotovoltaicas, por ejemplo, en Perú, no están al nivel del mar, están a 1500 metros, ¿no? Porque están en los 10 grados, 12 grados, 15 grados, ¿no? También tal como estoy acá también. Acá, por ejemplo, en la noche llega a 11 grados, 10 grados, 12 grados, ¿no? Aunque también me han dicho que el verano también acá es fuerte, fuerte. Pero ahorita, por ejemplo, estoy acá, ¿no? Con mi casa aquí. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver en cuestiones diarias. En cuestiones diarias, bueno, tenemos en nuestro país de 2.96 a 5.85 kilovatios hora por metro cuadrado. En cuestión de distribución de territorio,
Bueno, tenemos que menor a 3.8 kilovatios hora por metro cuadrado corresponde al 30.8% del territorio. Bueno, no está mal, ¿no? Oye, si Alemania tiene color verde, acá tiene color amarillo, color verde que es 3.2, color amarillo, se supone que está entre 3.8, ¿no? ¿No? Mayor a 3. Perdón, entre 3.8 para abajo, pero mira, no está mal, ¿no? No está mal. Y bueno, prácticamente entre un 15, sí, podemos ponerle entre un 20, a ver, 4, 4, 12, casi 40% tiene mayor a 4, ¿no? Un 40%, ahí está, pues sí se entiende, ¿no? 40% del territorio, ¿no? Y menos, 35% pues tiene un valor alto, ¿no? De irradiación. Y bueno, y un 15%, que sería toda esta franja, ¿no? Toda esta parte de acá del sur, pues tiene una irradiación mayor a 5 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿no? Que es esta franja, ¿no? Esta franja de la mitad para abajo, esta franja roja. ¿Está mal? No, no está mal. El potencial solar es bueno en nuestro país, es bueno, pero como les dije, no solamente depende del potencial solar, depende de la tecnología que se compra, ¿no? La tecnología de sistemas fotovoltaicos y también de la temperatura y la transición energética y las políticas de transición, pues, ¿no? O sea, hay empresas que quieren invertir, o el Estado quiere invertir, pero a veces sale caro todo, o a veces pues hay corrupción por ahí, entonces a eso se tiene que manejar muy bien, ¿no? Esas cosas se tienen que manejar muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ya. Entonces sí tenemos un potencial energético. ¿Y por qué el sur? Repito, porque en el sur la temperatura, no solamente hay el factor potencial energético, sino también el factor temperatura, ¿no? Que puede ser aprovechado en los lugares del sur. Entonces son dos factores que hacen posible que, pues, digamos que pueda yo, o pueda tener se pueda construir una central. Y el tercero, que sería la tecnología, bueno, tendríamos que ver qué tipo de tecnología tiene, ¿no? Habría que ver. Y bueno, el proceso de transición, que eso ya es una cuestión más política, ¿no? Del Estado que le compete. Entonces, maestro, lo recomendable sería por Moquegua, Hilo, Arequipa. Claro, por esta zona, si te das cuenta, toda esta zona es bien aprovechable para la energía solar, ¿no? ¿Por qué no por acá? Porque por acá mayormente el relieve también por ejemplo, tú dices, profesor, pero la parte sierra de acá del norte, en la parte sierra la temperatura aumenta. Sí, pero no hay esos campos favorables, ¿no? Favorables despejados, mayormente al norte, el relieve es bien complejo, ¿no? O sea, no ves un campo así grande, llano, como para poner sistemas fotovoltaicos, como un parque, ¿no? Sino el relieve es todo, ¿no? Cerro para acá, cerro para allá, cerro por acá, cerro por allá, ¿no? Y no te permite, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a Cajamarca, hay un montón de relieves, ¿no? Entonces no hay dónde poner ahí, por ejemplo, un parque fotovoltaico, ¿no? O sea, no están las condiciones. En cambio, en el sur, sí, hay relieves, hay lugares más llanos, ¿no? Donde el relieve es favorable, ¿no? En grandes hectáreas para poder, pues, sistemas fotovoltaicos, aparte de la temperatura y aparte de la irradiación que es favorable. ¿Ya? Entonces, es uno de los factores. Ahora, ¿qué pasa con Tingo María, por ahí, ¿no? Entonces, yo les dije, ya les dije algunos factores, ¿cierto? Les dije por acá les había mencionado el factor potencial energético, ¿no? Potencial solar. Les dije el factor acá, temperatura ambiente, ¿cierto? Les dije por acá el factor tecnología, que va ligado con la transición energética. Que esas son las políticas, transición energética. Y tenemos el otro punto, a ver, ambiente, tecnología, transición energética. Esos 4 puntos, ¿no? Temperatura, tecnología, transición energética, potencial solar. Ya. Listo. Entonces, vamos con Huánuco. Si hablamos de Huánuco, potencial solar, lo tiene, ¿cierto? Porque vemos que el potencial solar de nuestra región
pues está por lo menos entre 4 y 4.4. No sé si lo tengo por acá. No, ya. Entre 4 y 4.4. Temperatura ambiente. A ver, ¿cómo estamos en temperatura ambiente en Tingo María? Ahí sí creo que un poquito, ¿no? Ahí sí un poquito, pues, estamos desfavorables porque la temperatura ambiente, pues, sí es alta, ¿no? Bueno, es regular alta, ¿no? Creo que está entre los 20, o bueno, a veces 18, creo, hasta 27, en épocas favorables, y a veces llega hasta los 33, creo que llega, ¿no? ¿Cierto? Ustedes conocen más Tingo María que yo, ¿o no? Estoy mal. A ver, a mí que me ayude. ¿Nadie? ¿Cari? ¿O alguien más? No, maestro, yo no soy de Timo María, pero busco en internet. Ok, internet, ya bueno. Y maestro, no hay sistemas de enfriamiento para eso, o alguna cámara que se pueda Ah, hacer. ah, alguien me dijo alguna vez eso, y puede ser también un tema de tesis, ¿no? Que parte de esa energía que se genera se perimetre con un sistema de refrigeración para que la temperatura ambiente de todo el sistema pues sea favorable, pero podría ser para micro o mini sistemas mini centrales, ¿no? Microredes, sistemas fotovoltaicos, pero para grandes, creo que sería bien complicado, ¿ah? Creo que no serían factibles. Pero para pequeños sí, para pequeños sistemas sí, podría ser. Y puede ser un tema de tesis, ¿ah? Para ver si es factible o no un sistema de refrigeración para sistemas fotovoltaicos pequeños o mini redes. Entonces, acá no es favorable, no es mucho, no es muy favorable, o sea, es regularmente favorable. Digamos que si mi sistema fotovoltaico me rinde, me debe rendir en el sur, acá, como un 100%, pues acá me debe rendir como un 60%, 50%, ¿no? No tanto, exagero, un 60%, 70%. Entonces, si hay algún tipo de pérdida, ¿no? En tecnología, eso va a depender mucho de qué tipo de panel consigas. Si te consigues ahí del mercado modelo de Tingo María, pues olvídate, olvídate, ¿no? Esa eficiencia pues será del 15, ¿no? Del 15%, ¿cierto? Y a eso le quitas el 60% por la cuestión de temperatura y ya sacas tu conclusión. Si te compras un panel importado, pues el 24%, el 22% de eficiencia, pues le quitas el 60% y ya tienes ahí tu panel fotovoltaico, ¿no? Y Maestro, bueno, ¿por qué no funciona bien un ¿por panel qué? fotovoltaico con altas temperaturas? ¿Qué es lo que le afecta? Como Eso lo vamos a ver en otro tema. Realmente lo que le afecta es a estos tres, al voltaje, a la corriente y a la potencia. Cada módulo fotovoltaico tiene estas características. Y la temperatura y la irradiación afecta a cada uno de estos. A uno los aumenta, a otro los disminuye, a otro los aumenta. Y eso lo vamos a ver en una clase. Y ahí vas a entender por qué afecta. Realmente la temperatura aumenta el voltaje. A mayor temperatura el voltaje es menor. Y al ser el voltaje menor, y tú sabiendo que potencia es igual a voltaje por corriente, al ser el voltaje menor, la potencia es menor. Y ahí viene el problema. ¿Te das cuenta? ¿Cari? ¿Estamos bien? ¿O todos? sí, Ahí viene maestro, el pues, problema. Ahí viene el problema. Bien, entonces, que no está mal, no está mal. Sí se puede hacer en Tingo María, porque tampoco las temperaturas no son tan exageradas. Pero con una buena tecnología, o sea, un buen panel, y teniendo el factor que tenemos un buen potencial solar también, se puede hacer trabajo de energía solar. Lo del ambiente no está mal porque, por ejemplo, es una temperatura aceptable, ¿no? Figura sí es exagerado, Tumbes también. Y si en la Valleca hay proyectos de energía solar, y la temperatura también a veces está casi, bueno, un poco menos, pero a la par con Tingo María, sí se puede hacer, sí se puede hacer trabajos. Bien, sí se puede hacer trabajos. Bien, estamos ya con la hora. Un ratito, por favor.
Bien. Yo creo que lo voy a acabar acá con el enlace, ¿ya? Lo voy a acabar la clase acá con el enlace, teniendo en cuenta que ya es las 2, la 1. Sí, teniendo en cuenta que yo también de acá tengo que salir ya. Para terminar, entonces, mantener. Sí, lo mantendré, pues. Para terminar, voy a pasarles este enlace, como para que ustedes ahí indaguen, jueguen. No, disculpen la palabra, no quiero la palabra, indaguen. Y lo voy a pasar acá, vamos a ver dónde está. Ya, vamos a ver por acá. La conversación, ya. Acá les paso el link. ¿Ya? Ahí está el link. Les pasaba el Microsoft Teams, dice Global Solar Atlas, ¿no? O Atlas de energía solar. Entonces, ustedes ingresan ahí al link. ¿Ya? Les voy a pasar también acá para que ustedes ahí ahorita también puedan indagar el chat. Ustedes ingresan acá y tienen acá un primer enlace, ¿no? Un primer enlace para que ustedes... ¿Qué hace este enlace? Bueno, este Atlas de energía solar global lo que hace es, pues, te da un alcance de la irradiación, ¿no? Porque estamos hablando de irradiación, en términos correctos. ¡Qué buen servicio! La irradiación de energía solar en cualquier lugar. Por ejemplo, ustedes abren el link, ponen acá y buscan el lugar, Rupa Rupa, ¿no? Por ejemplo, como Rupa Rupa. Ahí está, Rupa Rupa, tengo María, hacen OK y te ubica acá el lugar. Ahí está, Rupa Rupa. Yo tengo acá, tengo que la irradiación solar al año, porque acá te dice Specific Photovoltaic Power Output, ¿no? Per year, al año, es de 1475.2 kilovatios hora, se entiende, por metro cuadrado, pero al año. Pero si tú lo quieres diario, acá le cambias, ¿no? En esta parte le pones per day, ¿no? Por día, y obtienes justamente un promedio, ¿no? De irradiación en esa zona, que es 4.04, y estaba acá. Está excelente, ¿sí o no? ¿No? Para poder hacer trabajos. No, profesor, ¿sabe qué? Yo no quiero exactamente en Tingo María, ¿no? Yo quiero específicamente, ¿dónde está? Yo quiero específicamente en otro lugar. Entonces hay que poner ese lugar, ¿cierto? Creo que también había acá para coger coordenadas. Porque una vez le dejé trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Coordenadas también. Bueno, pero por ejemplo, yo quiero, no sé, dame Aucayaco. Aucayaco. Bueno, vamos a ver si hay Aucayaco. Así se escribe Aucayaco, por si acaso, no sé. Aucayaco. No sé, se me ocurrió ponerle, ¿ah? Jóvenes. ¿Se escribe Aucayaco o no? Con Con, Y es ingeniero. Con Y. O sea, Aucayaco. Ya, ¿qué más? A, U, T, A, Ya. Y. Mejor escríbanlo en el chat. Ese va a ser más difícil. Mejor escríbanmelo en el chat. Aucayaco. Aucayaco. Aucayaco, Aucayaco. Aucayaco, Ecuador. ¿Eh? la tercera opción, ingeniero. Sí, la tercera. Sí, debe ser, ¿no? Porque acá está León Ciudad Prado. Bueno, entonces, igual, ¿no? Tenemos. Sí, pues sí, sí. Ahí está Aucayaco, está el. Ya, entonces ahí está. Aucayaco, ¿no?
También, mira, su potencial de energía solar diario es 4.105. Entonces, y creo que hay una opción. Los jóvenes del otro curso lo ubicaron por coordenadas. O sea, tú te vas con tu GPS al lugar donde quieres instalar el sistema fotovoltaico, al caserío, y buscas las coordenadas y tienes acá el potencial solar promedio, ¿no? El potencial de irradiación promedio. ¿Te das cuenta? Entonces acá, con este Atlas Global de Energía, pueden ustedes indagar. Y hay muchas cosas más, ¿ah? O sea, si tú ves por acá, te dan también detalles, Open Detail. Ahí está, te da la zona, ¿no? Tú ves la zona, Caucayacu, en esta zona está en ese potencial de energía solar. También te da justamente la cuestión de la azimut solar, ¿no? Más o menos entre qué hora del día, pues, se encuentra favorable para el potencial solar y todo lo demás, mucha más información. Entonces, eso ya está en ustedes, en que ustedes averigüen, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí está. Y te da acá justamente el promedio anual y el promedio diario. Bien, y también las coordenadas. Y de hecho que en el mapa también te dice, ¿no? La irradiación directa, ¿no? O sea, hay irradiación directa, sí, la que va directo al panel, 3.717. La irradiación horizontal, la irradiación difusa, y son las irradiaciones que, bueno, como ustedes ven, a veces va refractadas, va difusas, pero en promedio es 4.105 y la directa es 3.7. Estas son las que más me importan, ¿no? Y las demás, bueno, son las que van difusas o refractadas, pero igual que pueden sumar. Bien, y por ejemplo, acá hay una temperatura de aire que vamos a ver también más adelante estos conceptos. Pero tienen acá justamente una información que les puede servir mucho para poder analizar un promedio de irradiación, ¿no? General, ¿no? Promedio del lugar. ¿Ya? De ahí les voy a dar otra información en la cual ya te da la irradiación por mes. Esa es la que ustedes necesitan, creo, para sus proyectos. Bien, señores.